En el corazón de muchos de nosotros, vive una pregunta silenciosa, una que resuena en el trayecto al trabajo, en la pausa para el café, o en la quietud de la noche: ¿es esto todo lo que hay? Esta es la historia de Liam, pero podría ser la tuya, o la mía. Liam era, ante todo, un hombre responsable. Un padre ejemplar para sus 2 hijos, un esposo atento, un empleado que jamás llegaba tarde. Durante más de una década, su vida transcurrió en una oficina de tonos grises, frente a una pantalla cuyo brillo parecía robarle la energía día tras día. No era un hombre infeliz, pero un profundo anhelo le recordaba constantemente que tampoco estaba viviendo en plenitud. Cada mañana, mientras se abotonaba la camisa, sentía que una parte de su alma se quedaba en casa. Se quedaba junto a los pinceles y lienzos que solo usaba los fines de semana, junto a las ideas de negocio que llenaban las páginas de un cuaderno viejo, junto a ese suspiro hondo que se le escapaba justo antes de cruzar la puerta. Porque Liam tenía una vida paralela, un pequeño universo que cobraba vida cuando el sol se ponía. Diseñaba productos artesanales, piezas únicas que vendía a través de Internet. Las ganancias eran modestas, apenas un susurro comparado con el estruendo de su salario fijo. Pero los mensajes de sus clientes, esas personas que encontraban belleza y valor en lo que él creaba con sus propias manos, lo hacían sentir vivo. Esa era su verdadera paga. Sin embargo, la realidad siempre llamaba a su puerta. Había facturas que pagar, bocas que alimentar, una red de responsabilidades que no podía, ni quería, ignorar. Cada noche, en la mesa del comedor, observaba a su familia reír, crecer, vivir. Y la pregunta volvía, más fuerte: ¿cuánto tiempo más podría mantener este equilibrio precario entre la seguridad de un empleo y la pasión de un sueño? ¿Y si renunciaba? ¿Y si lo arriesgaba todo por su vocación? El dilema lo consumía. No tenía certezas, solo una voz interior que le susurraba: hay algo más grande para ti, pero el camino no será fácil. Y esa voz, aunque suave al principio, comenzaba a sonar cada vez más fuerte, imposible de ignorar. Una tarde de viernes, regresando del trabajo más agotado que de costumbre, su esposa Clara le hizo una propuesta que rompió la monotonía. ¿Y si nos escapamos unos días al campo? Solo nosotros, sin correos, sin horarios, sin la prisa de la ciudad. Liam sonrió, sin fuerza siquiera para negarse. Quizás, solo quizás, un cambio de aires le ayudaría a poner en orden el caos de sus pensamientos. El sábado por la mañana, empacaron lo esencial. Ropa cómoda, los juguetes de los niños y el deseo compartido de desconectar. Partieron hacia una pequeña aldea rural, un refugio a unas pocas horas de la jungla de concreto. Al principio, el viaje fue silencioso. Liam miraba por la ventana, viendo cómo el paisaje urbano se disolvía, y con él, una capa de sus preocupaciones. Al llegar, algo cambió en el aire. La brisa era más lenta, el tiempo parecía caminar descalzo. Las montañas custodiaban el horizonte, los caminos de tierra invitaban a la calma y los animales pastaban con una paz envidiable. Todo era una invitación a respirar de otra manera. Sus hijos corrieron por los campos, riendo a carcajadas, sin miedo a mancharse de barro. Clara cerró los ojos y recibió el sol en el rostro, como si su alma agradeciera el descanso. Y Liam, simplemente, observó. Sintió como algo dentro de él, una coraza endurecida por años de rutina, comenzaba a ablandarse. Esa noche, bajo un manto de estrellas como nunca se ven en la ciudad, Liam sintió un silencio interior que no era vacío, sino espacio. Un espacio para escuchar algo más profundo que sus propias dudas. Y en ese silencio, por primera vez en mucho tiempo, durmió sin pensar en la mañana de lunes. Al día siguiente, Liam se despertó con el alba.
Salió de la cabaña con una taza de café humeante entre las manos y comenzó a caminar por un sendero que bordeaba los campos. El rocío brillaba sobre la hierba y el canto de los pájaros era la única música. Fue entonces cuando lo vio. Un hombre mayor, de rostro curtido por el sol y los años, estaba arrodillado junto a una pequeña huerta. Sus manos, aunque envejecidas, se movían con una delicadeza casi reverente, tratando cada planta con un respeto profundo. Había en su presencia una calma poderosa, una serenidad que no se puede fingir. «Buenos días», dijo Liam, con una voz casi tímida. El hombre levantó la mirada y una sonrisa amable iluminó su rostro. «Buenos días, joven». «¿Turista o curioso?» «Un poco de ambos, supongo», respondió Liam. El hombre se presentó como Roberto. Llevaba más de 20 años viviendo allí, pero su historia no siempre había estado ligada a la tierra. «Yo también fui como tú», dijo, mirando a Liam con una claridad que lo desarmó. Traje, corbata, reuniones, estrés y un sueño guardado en silencio. Liam se quedó perplejo. ¿Cómo podía un desconocido saber tanto con tan pocas palabras? A veces el alma grita en susurros, añadió Roberto. Y solo en el silencio del campo se puede escuchar de verdad. Ese encuentro, tan simple en apariencia, fue el inicio de una conversación que cambiaría para siempre la perspectiva de Liam. Sentados bajo la sombra de un viejo roble, Roberto le ofreció a Liam un té de hierbas que él mismo cultivaba. El aroma era a tierra, a vida. Con una mezcla de curiosidad y respeto, Liam se atrevió a preguntar, ¿y cómo fue que lo dejó todo para venir a vivir así? Roberto miró al horizonte, como si sus recuerdos vivieran en la silueta de las montañas. No fue de un día para otro, respondió con calma. Fue un proceso. Un susurro que con los años se convirtió en un grito. El cuerpo me hablaba con agotamiento, el alma con tristeza y el corazón con un anhelo que ya no podía ignorar. Contó que durante décadas trabajó en una gran corporación. Era eficiente, exitoso, con buenos ingresos. Pero también tenía insomnio, gastritis y la sensación constante de estar viviendo la vida de otro. Hasta que un día, tras un ataque de ansiedad en el baño de la oficina, supo que no podía seguir así. No lo hice por valentía, confesó Roberto con una sonrisa sabia. Lo hice por pura necesidad. Porque continuar por ese camino era morir lentamente. En ese momento, Liam vio a Roberto de otra manera. Ya no era solo un granjero, era un espejo. Un espejo que no reflejaba lo que Liam era, sino lo que podría llegar a ser si se atrevía a escuchar su propia verdad. Pero antes de que siquiera consideres cambiar de rumbo, dijo Roberto, con una voz firme pero amable, hay 7 verdades que debes conocer. No son consejos, son advertencias amorosas para el alma soñadora. Y entonces, Roberto compartió su sabiduría. La primera lección, Liam, empieza en pequeño. Sé que la emoción por liberarte es inmensa, pero el ego, cuando se disfraza de valentía, puede arrastrarte al abismo. Contó que él también soñó con dejarlo todo de golpe, pero un amigo sabio lo detuvo. Así que empezó en el balcón de su apartamento, con 3 macetas de albahaca. Ganaba poco, pero aprendía mucho. Comenzar en pequeño no es pensar en pequeño, concluyó. Es tener la humildad para aprender sin perderlo todo en el intento. La segunda lección es matemática para el alma, la regla del doble ingreso. No renuncies a tu empleo solo porque tu negocio parece funcionar. Renuncia solo cuando tu emprendimiento genere, de forma estable, el doble de lo que necesitas para vivir. No lo mismo, Liam, el doble. Porque la vida fuera del salario fijo tiene imprevistos y la tranquilidad no tiene precio. La tercera lección, dijo Roberto, señalando una vieja caja metálica en su cobertizo,
es tener un ancla en la tormenta, un fondo de emergencia. Antes de saltar, asegúrate de tener ahorrados entre 6 y 12 meses de tus gastos fijos en una cuenta que no toques. La gente cree que los valientes no tienen miedo. Pero los verdaderos valientes se preparan tanto, que cuando el miedo llega, ya saben con qué herramientas enfrentarlo. Roberto hizo una pausa, dejando que las palabras calaran hondo. Y finalmente, Liam, las últimas 4 lecciones son los pilares que sostienen la casa de tu sueño. No puede faltar ninguno. Cuarto, conocimiento empresarial. No basta con tener un gran producto. Debes aprender de marketing, de finanzas, de atención al cliente. Ser emprendedor es ser el corazón y el cerebro de tu negocio. Si no estudias, tu pasión se desangra. Quinto, determinación férrea. Habrá días sin ventas, noches de duda y semanas de incertidumbre. Te van a ignorar, te van a copiar, vas a querer rendirte. La determinación es la cuerda que te mantiene firme cuando todo se tambalea. Sexto, estabilidad demostrada. Antes de renunciar, tu negocio debe mostrar al menos de 3 a 6 meses de estabilidad. Ventas constantes, operaciones fluidas. No saltes de un barco seguro a una balsa con fugas. Asegúrate de que tu balsa ya navega con firmeza. Y séptimo, conciencia de riesgos. El mercado cambia, los clientes cambian, tú mismo cambias. Conoce los riesgos de tu sector y nunca pierdas la capacidad de aprender y adaptarte. La ignorancia es el lujo más caro que un soñador puede permitirse. Liam escuchaba en silencio, sintiendo cómo cada palabra construía una nueva estructura dentro de él. No era un balde de agua fría, era el mapa que no sabía que necesitaba. Cuando el sol comenzó a ocultarse, tiñendo el cielo de naranjas y violetas, Liam se puso de pie. Miró a Roberto con una gratitud que no cabía en las palabras. En unas pocas horas, aquel hombre le había dado más claridad que años enteros de reflexiones solitarias. Gracias, dijo con la voz quebrada por la emoción. Roberto simplemente asintió. Sabía que su labor no era convencer, sino despertar. De regreso a la cabaña, Liam caminaba más despacio. El mundo a su alrededor parecía más nítido, más real. Las 7 lecciones no eran solo ideas, eran faros que iluminaban un nuevo camino. Comprendió que no podía simplemente renunciar por un impulso, pero tampoco podía seguir ignorando el fuego interior que pedía espacio para crecer. Esa noche, mientras su familia dormía, Liam abrió su cuaderno de notas. En una página en blanco, escribió una sola frase que lo cambiaría todo: mi negocio no será mi escape. Será mi obra. Y como toda gran obra, necesita tiempo, cimientos sólidos y un propósito claro. Sonrió. Por primera vez, no sentía la ansiedad de la huida, sino la calma de la construcción. Aún no había tomado la gran decisión, pero había tomado una mucho más profunda: no volvería a vivir dividido. A partir de ese día, cada paso sería un acto consciente, no hacia un escape, sino hacia una vida vivida con intención y plenitud. Quizás, en la historia de Liam, has escuchado el eco de tu propia voz interior. Quizás has sentido el peso de la responsabilidad y el anhelo de la pasión. Si estas palabras han encendido una luz en tu interior, te invitamos a ser parte de esta comunidad. Suscríbete y activa las notificaciones, no para aumentar un número, sino para unirte a una conversación sobre cómo construir una vida con más significado. Y si conoces a alguien que está en esa encrucijada, comparte esta historia. A veces, un mensaje a tiempo puede cambiar el rumbo de una vida. Recuerda siempre, el viaje más importante no es el que te aleja de donde estás, sino el que te acerca a quien realmente eres. Gracias por escuchar.